¿Qué tal? Bienvenidos a el último programa, el programa número 9 de La Palabra en Acción, a nombre de la Secretaría de Cultura de Baja California, de su titular, Pedro Ochoa Palacio. Les damos la más cordial bienvenida a este, como les decía, último programa que cierra el ciclo de 18 dramaturgos que estuvieron invitados con nosotros. Y pues esta tarde cerramos de lujo con Berta Iriart, que es dramaturga, directora de escena y coordinadora de talleres de escritura creativa. Cuenta con cerca de 40 títulos publicados, dirigidos en su mayoría a niños, niñas y adolescentes. Algunos de estos trabajos han recibido premios, otros se han traducido a otras lenguas o se han llevado a escena por compañías de nuestro país y el extranjero. Entre sus obras se encuentran El deseo de Tomás, Las aventuras de Polo y Jacinta y Un día en la vida de Catalina. Actualmente Berta Iriart es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA y profesora en el Colegio de Teatro de la UNAM. También nos acompaña Luis Mario Moncada, que es licenciado en teatro por la Universidad Nacional Autónoma de México. Reparte su actividad entre la dramaturgia, el guionismo, la docencia, la investigación y la gestión cultural. Como autor, ha estrenado casi 50 obras y adaptaciones, así como 4 series televisivas que en conjunto le han valido más de 20 premios y reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Nacional de la Juventud 1985 y la nominación colectiva al Premio Emmy Internacional 2010 y el reconocido Premio Juan Ruiz de Alarcón en el 2012 por su trayectoria como dramaturgo. Ha sido titular del Centro de Investigación Teatral Rodolfo Usigli, el CITRU, de la Dirección de Teatro y Danza de la UNAM y del Centro Cultural Helénico, así como coordinador del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es director de la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias, Berta. Gracias, Luis Mario, por aceptar esta invitación. Gracias a ti. Un gusto compartir además con Berta. Y muchas gracias por habernos invitado, por habernos reunido, que si de otra manera no nos vemos, y a platicar de teatro, de qué en esta época en donde las cosas están tan raras, ¿no? Curiosamente, esa es una de las ventajas, ¿no, Berta, de esta pandemia que hemos podido platicar mucho. Yo con Luis Mario es la segunda vez que me encuentro vía virtual en estos tiempos. Y bueno, pues digamos que es la parte buena. Y dentro de esto, platicar de teatro, yo no quisiera platicar de teatro en la pandemia, quisiera platicar de teatro en nuestras vidas, porque llevamos mucho más tiempo haciendo teatro de una manera normal, si se le puede llamar. Berta, yo empezaría con una pregunta que, bueno, se la he hecho a todos los dramaturgos porque me parece importante reflexionar por qué escribes dramaturgia, principalmente, y no, pues, poesía o ensayo o otro género. Fíjate que yo desde muy niña, mi juego preferido, el teatro. Y les hacía manita de puerco a mis primos, a mi hermana, y hacíamos teatro. Juegos escénicos que ya sabes, o sea, ocupábamos la casa entera llena de, o sea, con colchas armábamos nuestras escenografías de unas obras que yo no sé por qué pasaban como en Roma, porque yo creo que a mí me gustaba ponerme en los camisones de mi mamá para andar como romana, ¿no? Y entonces a partir de ahí, luego sucedió que tuve la enorme suerte de que una maestra de inglés me invitó a formar parte de la compañía del Zapatero Remendón y poníamos una obra de teatro cada fin de semana, un cuento clásico. Y entonces, pues, o sea, ¿no te gustaría hacer Ricitos de Oro? ¿Cómo? Sueño dorado, o sea.
Y entonces yo pensaba que iba a ser actriz y me preparé para ser actriz y eso era lo que más me gustaba. Luego tuvimos un grupo de teatro independiente, Circo, Maroma y Teatro, que hacíamos creación colectiva, como se usaba en los 70s. Y, y entonces ahí algunas de las obras yo acababa de darles forma y las escribía y eso me gustaba. Y poco a poco como que me fui quedando más hacia la escritura y un día me ocurrió que estando en escena eh, tuve un como efecto extraño, como de distanciamiento, pero nada que ver con Brecht, sino que eh, dije, ¿qué hago aquí? O sea, dejé de creerme lo que estaba ocurriendo en escena. Fue una cosa muy curiosa. Y a partir de ahí dije, no, pues ya para abajo, ¿no? No, nunca pensé irme del teatro, aunque paralelamente como a esto y en esta como crisis que tuve de amor-odio al teatro, donde me bajé de la escena y no acababa como de encontrar mi lugar, empecé a escribir narrativa. Sí he escrito narrativa, me gusta muchísimo escribir cuentos, que siento que en un sentido tiene mucho que ver el cuento con el teatro. No otras formas de narrativa, pero el cuento sí. Y, y bueno, me fui quedando como con la escritura. Luego le entré al periodismo un rato largo, como 8 años, sin dejar nunca el teatro, o sea, eso siempre una patita ahí. Y entonces ya, la escritura suave, o sea, se destapó y llegó un momento en que yo dije, pues creo que esto es como mi camino principal, porque nunca dejo otras cosas, ¿no? Y dejaste de actuar. Sí. Eso dejaste de actuar. Es De curioso. repente, Sí. cuando dirijo, eh, me entran muchísimas ganas como de estar en el escenario y ya voy a hablar con los actores y ya sí, ya sabe, y digo, híjole, yo voy a volver al teatro un día de estos, voy a volver a actuar un día de estos, porque qué fascinante, ¿no? En que me siento desentrenada, desentrenadísima. Bien, Luis Mario, ¿por qué escribir básicamente teatro o primordialmente teatro? Eh, bueno, tendría que decir primero que mi caso es absolutamente antagónico al de Berta, ¿no? Porque yo no tenía nada que ver con el mundo del teatro de joven, ¿no? Yo quería ser deportista, en realidad, en principio, ¿no? Y después quería ser cantante, ¿no? No sé, pensaba en otras cosas realmente, ¿no? Alguna vez incluso llegué casi a hacer una audición para uno de esos grupos juveniles tipo Menudo, ¿no? Y yo fíjate que cuando de pronto me pongo a hacer la analogía, yo digo, es que a lo mejor si me hubiera tocado esta época, yo hubiera sido un youtuber o alguna cosa así, o sea, como que me interesaba algo mucho más de estar en contacto con la gente, pero no pensaba en el teatro, no pensaba necesariamente en el asunto de contar historias, sino más bien como de ser performer, como de hacer algo frente a la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido tenía, o tengo quizá como dramaturgo más mentalidad de actor, ¿no? Eh, Me pongo a pensar un poco en esto que creo que dice Cartoon, ¿no? Que el dramaturgo generalmente procede o de la literatura o procede de la actuación, ¿no? Y entonces siempre tiene que recorrerse un poco, ¿no? Eh, si es escritor, como que olvidarse un poco de la corrección literaria para entrar en un terreno en donde la palabra tiene otra función, otra resonancia que la simplemente comunicativa, ¿no? Y si uno es actor, pues tiene que más bien deslizarse hacia pues, cierto conocimiento de las formas literarias, ¿no? Entonces,
digamos que en ese sentido yo me siento más en un perfil de dramaturgo actor, y yo justamente cuando entré a la facultad, que fue un absoluto accidente, ¿no? Yo había querido inscribirme a la Facultad de Música, ¿no? Y me rebotaron cuando no pude cantar bien el himno nacional, ¿no? Entonces, pues bueno, encontré la posibilidad de entrar a la carrera de teatro mientras me iba a estudiar la carrera que realmente iba a estudiar, que era periodismo, ciencias de la comunicación, y, y de pronto me encontré con la sorpresa de, en uno de los primeros ejercicios que nos encargaron en la facultad, que era hacer una exposición sobre Piscator, teníamos que hacer una escena, ¿no? Y no teníamos ningún referente, ¿no? En ese momento no había traducciones de obras que había hecho Piscator. Además que Piscator, siendo director, bueno, tampoco dejó obras escritas, ¿no? Entonces había que escribir algo. Pues yo me puse a escribir la escena, ¿no? Del teatro del pueblo, ¿no? Y la verdad es que fue un descubrimiento muy particular, porque me di cuenta que de pronto escribir lo que uno podía representar era un gozo, era un privilegio, ¿no? O sea que como actor no necesariamente dices las palabras de otros, ¿no? Sino que te las puedes escribir a ti mismo, ¿no? Y lo que ha pasado desde entonces es casi una tónica de mi trabajo, digamos, es que yo escribo como pensando en que yo lo voy a actuar, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué escribir? Es, pues, porque quiero, como tengo ese perfil más de actor, a pesar de que en los últimos 20 años he actuado 3, 4 veces, digamos, pero sigo quizá teniendo esa vocación, y entonces escribo pensando en que yo voy a representar alguna vez esas obras, ¿no? La verdad es que me pasa muy pocas veces, pero siempre tengo esa intención, ¿no? Entonces, escribo un poco para imaginarme a mí mismo en el escenario, tal vez, ¿no? Y Bien. ya después hay muchas otras cosas que se pueden decir sobre los contenidos que uno escribe o sobre las formas que uno escribe, pero en principio quizá es porque me quiero ver a mí mismo en escena. Bien, esta relación que hay con muchísimos dramaturgos, con el periodismo y con la actuación también, casi todos empezaron en el escenario, algunos con mucha más fortuna o con mucho más talento, como el propio Luis Mario, como Sergio Galindo, por ejemplo, que lo tuvimos ya en este programa, etcétera, pero también con el periodismo. Hay grandes dramaturgos que tienen que ver con el periodismo. Berta, ¿por qué? ¿Qué piensas de esto? Yo creo porque hay algo en que la realidad, las cosas que están ocurriendo, despierta como nos despierta una intensa curiosidad. Y como tenemos esa liga con la escritura, entonces se da de todos esos procesos que no son como muy conscientes de ahora me voy a dedicar a, sino que la vida te va poniendo y vas descubriendo y diciendo, sí, qué maravilla, qué cosa, o ante esto que está sucediendo, qué ganas de escribir algo, pero no necesariamente una obra de teatro, sino también puede ser otra cosa, o sea, un ensayo, una crónica, y entonces te encuentras con el espacio del periodismo. Lo que yo nunca he hecho es la crítica de teatro. No me siento llamada a eso. Pero hacer crónica o ensayo, incluso que no tenga nada que ver con el teatro, sino que tenga que ver con cosas que nos están sucediendo, que le están sucediendo a la gente, sí, enteramente. Qué curioso, Daniel. No sabía yo que había tantos casos, pero no me parece raro. Estás Vicente Leñero, Salvador Novo, Cierto, cierto. ustedes dos. Yo soy licenciado en periodismo, aunque bueno, no tengo el tamaño de ustedes ni de los que nombré, pero hay muchos casos de
esta relación, ¿no? Así como, bueno, casi todos, González Dávila decía que él había empezado como actor, por ejemplo, ¿no? Entonces, si te imaginas a alguien como Jesús González Dávila en el escenario y muchos otros que creo yo, y a mí me gustaría saber ahí la opinión de ustedes, que el tener esa experiencia ayuda a desarrollar el oído, ¿no? Para mí uno de los grandes dramaturgos con un estupendo oído era Vicente Leñero y bueno, no sé si él alguna vez pisó un escenario, Luis Mario. No creo, no, 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 ¿verdad? no que yo sepa. Pero fíjate, hablando de eso, sabía que el primero que se nos apareció, obviamente, fue Vicente Leñero. En otra medida, también habría que decir que Ibargüengoitia, por Sí, ejemplo, ¿no? claro. Que era un constructor de crónica cotidiana, ¿no? Sí. Estaba a medio camino justo entre el periodismo y la narrativa, ¿no? Digo, era narrativa 100%, pero digamos, en ese enfoque de lo que voy a escribir esta semana, ¿no? Cómo lo relaciono con la inmediatez. Y a mí ahí es donde vería la bisagra, ¿no? Entre el periodista y el hombre de teatro, pues, ¿no? Que tiene un poco esta visión de lo inmediato, ¿no? De que es un relato efímero el que uno va a hacer, que tiene esta cualidad de hacer una especie como de instantánea, ¿no? Del momento de la relación que uno tiene con la sociedad, con ciertos problemas, con ciertos fenómenos que nos interesan y los retrato. Y ya después se verá la trascendencia y permanencia de esos hechos, ¿no? En el caso de Ibargüengoitia podemos ver que sus crónicas siguen leyéndose con un dejo de actualidad impresionante, ¿no? En el caso de Leñero, que también, por supuesto, abordó los temas de actualidad, aunque yo creo que él más bien su interés estaba en cuanto a los recursos formales que iba ejercitando en sus propias obras, ¿no? Es decir, relacionar un tema con una forma determinada, ¿no? Y me parece que en eso fue sumamente elocuente. Para mí es así el gran modelo, pues, ¿no? O para mi generación tal vez, ¿no? Porque además vimos todo su teatro de los 80s, por ejemplo, que es su madurez como dramaturgo, ¿no? Entonces a mí me parece que ahí estaría un poco esa relación. Ahora, en lo personal, en realidad también tiene una explicación muy simple. Mis padres ejercieron toda la vida el periodismo, ¿no? De Claro. hecho, todavía lo ejercen un poco, ¿no? Entonces, pues para mí era una salida natural, ¿no? Muy bien. ¿Cómo llegan a sus temas? ¿O cómo llegan sus temas a ustedes? Como lo quieran ver. Berta. De muchas maneras. De muchas maneras, todas inesperadas. O sea, como que hay unas antenitas que siempre están pendientes y de alguna manera, yo creo, muy inconscientes, siempre están como a la busca de temas, de historias, de asuntos, de imágenes, de personajes. Em, pero yo puedo decir que, por ejemplo, o sea, tengo mucha claridad de cómo me llegaron algunos de los temas. Y me acuerdo, por ejemplo, de cómo me llegó el tema de una obra para niños que se llama Salir al Mundo, eh, que es sobre la paternidad. Y fue a partir de una nota en el periódico El Día del Padre. Era una nota con datos sobre la cantidad de papás que nunca ven a sus hijos o que los ven muy rara vez. Eh, y yo no me acuerdo si traía también como entrevistas con niños sobre lo que les pasaba, pero yo ya me lo estaba como armando y imaginando. Entonces, ese asunto de crecer como sin un papá presente, a mí no me ocurrió, al contrario, digo al contrario, como que tuve un super papá, eh,
pero, pero sí a mucha gente cercana, muchos niños queridos cercanos. Y entonces yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Cómo pueden dejar así a sus niños? O sea, a sus hijos, Y bueno, yo había estado cerca, eso tiene que ver con otra cosa que me ocurrió en la vida y que me ha ocupado mucho tiempo y que me llevó al periodismo, que ha sido como mi activismo feminista. Entonces, ligando las cosas, bueno, naturalmente que eso tiene que ver con un estereotipo de la masculinidad que está peleado con cuidar a otro. Entonces, bueno, ya, eso dio pie para escribir una obra sobre un muchacho que cumple 18 y dice, pues ya me voy, como todo hombre debe irse al mundo, ¿no? Al mar, a la política, a esto, a lo otro. Quizás que se encuentra a un pato, que ya ven que por el instinto de impronta, se encuentra con un pato que nace y lo adopta como papá. Él es adoptado, ¿no? Entonces, todo lo que le pasa con ese proceso. Doy ese ejemplo porque, bueno, cada obra tiene su propia manera de llegar. No sé si le pasa lo mismo a Luis Mario, ahora que estoy impresionada, Luis Mario, con eso que contaste, de que tú escribes imaginándote actuar tus obras. Qué increíble, a mí nunca me ha pasado, pero qué viaje. Luis Mario, adelante. No lo sé. Fíjate que supongo que la pregunta es más o menos la misma, ¿no? Sí, claro, claro. Porque a mí lo que ocurre, siento yo que tengo como que algunas líneas temáticas generales que son muy claras y muy continuadas, ¿no? Así me gustan los temas políticos, no necesariamente ideológicos, ¿no? Pero sí, siempre busco temas de ese tipo, ¿no? Pero en realidad siempre me interesa mucho más la forma que el contenido, o más bien siempre procuro llegar al contenido a través de la forma, ¿no? Para mí esa es la gran lección del leñero, por ejemplo, ¿no? Que a mí se me quedó desde siempre y yo la he asumido como propio, ¿no? Y en ese sentido yo me pongo a pensar, digamos, si lo viera desde una perspectiva de un artista visual, o sea, yo me sentiría más cercano de la pintura abstracta, digamos, ¿no? O sea, no pienso tanto en lo que voy a contar, sino en cómo lo cuento, ¿no? Claro que eso también tiene sus pecados o tiene sus bemoles, ¿no? O sea, yo siento que yo descuido mucho el trabajo con el carácter, ¿no? Para mí el carácter termina siendo secundario en la obra, no porque no me importe, o sea, de hecho lo siento como un gran defecto, ¿no? Me interesaría tener caracteres más robustos, interesantes, muy complejos y demás, pero siento que no van necesariamente con el tipo de teatro que yo hago, que tiene que ver más con estructuras, con formas, cómo se van combinando y cómo se cuenta y cómo el discurso está a través como de la presentación global, ¿no? Más que de la psicología, más que de una situación específica, ¿no? Entonces, yo ahí lo resumiría, ¿no? En realidad, no es que encuentre los temas, ¿no? En todo caso, encuentro las formas, ¿no? Las busco pensando en los recursos técnicos que voy a usar, en si quiero entrar directo en una situación, qué otras herramientas para contar estoy usando, ¿no? Pues obviamente soy muy afecto a trabajar con medios, por ejemplo, ¿no? En principio con la televisión, en algún momento con redes sociales, ¿no? O incluso, digamos, en los últimos 20 años yo me incliné mucho más y quizá también por otras áreas de mi actividad que me demandaban mucho tiempo, ¿no? No tenía tiempo yo como para ponerme a pensar a ver qué historia voy a contar, sino que más bien me pedían textos y yo trabajaba con grupos o con directores y más bien yo como que
me acoplaba a lo que ellos querían contar y más bien yo trabajaba con la forma, ¿no? Entonces, no es que yo me la pase buscando los temas, sino que más bien busco cómo contar y a partir de ahí más bien hago un trabajo colaborativo. Podría decir que eso ha caracterizado mucho mi trabajo en los últimos años, ¿no? Más que yo hacer propuestas, trabajo en colaboración con alguien más y de ahí surge una propuesta común. Claro, y ha habido montajes memorables, ¿no? De tuyos con Martín Costa, por ejemplo, por mencionar alguno, que son parte de la historia del teatro de este país. Por otro lado, si nosotros decimos Berta Iriart, en automático pensamos en teatro para niños. O si decimos teatro para niños en México, la primera referencia es Berta Iriart, por supuesto sin dejar de lado a las grandes dramaturgas como Maribel Carrasco, como Amaranta Leiva, pero la referencia es Berta Iriart. Yo creo que escribir teatro para niños es como ser doctor, es como, es, no, es como ser doctor y tener una especialidad, es como ser médico y además ser oncólogo, no sé, una especialidad que no muchos hacemos. Luis Mario, ¿tú tienes alguna obra para niños? No recuerdo yo en tu... No, ¿verdad? Siempre me he negado, Sí. o me siento negado para. No estás solo en este mundo. Berta, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan especial valga Bueno, la redundancia, especialidad? desde siempre, eso salió y como desde siempre, desde Circo, Maroma y Teatro. Bueno, en Circo, Maroma y Teatro hacíamos teatro para niños y también hacíamos teatro para adultos. Eh, y yo también, pero he hecho muy pocas obras para adultos y todas de alguna manera se refieren a la infancia. Porque yo sí, o sea, a diferencia de Luis Mario, es que sí somos como, aparte de que somos dos generaciones, pues dos tipos de personalidad de cabeza. Porque yo sí, a mí lo formal no me importa. A mí lo formal sucede, me sucede. O sea, es que cómo voy a contar esto y va sucediendo. Claro que de repente puedo decir, sería increíble tal cosa, ¿no? Pero en términos formales. Pero a mí lo que más me gusta sí es hacer, sí como digna alumna de Luisa Josefina Hernández, contar historias. Teatro aristotélico, usiliana, todo lo que ustedes pueden pensar. Eso es lo que más me gusta, me sale. Aunque, claro que siento curiosidad y la vida me ha ido llevando a otros terrenos. Por ejemplo, a trabajar con los ciegos, con teatro ciego. Y ahí sí ha sido un teatro muy colaborativo y muy interesante, porque había que hallar qué contar, cómo hacer teatro en la oscuridad, sin luz, Ujú. o con muy poquita luz de repente para el público que sí ve, pero que el público que no ve pueda tener una experiencia teatral íntegra. Es que yo es eso también, como muy, no sé qué palabra usar, pero muy presente el lado social, o sea, el lado social del teatro. O sea, yo siento que los niños están marginados, siento que los ciegos están marginados, siento que las mujeres están marginadas, y eso es lo que me lleva en mucho a hacer teatro como de su lado, para prestarles mi voz de su lado. Bien, y por otro lado pienso que el mejor teatro o para niños que se ha hecho, pues por lo menos en el siglo XX, también viene de dramaturgas, Berta.
Yo, y para allá va mi siguiente pregunta, y va para Luis Mario. ¿Tiene algo que ver el género en esto? Es decir, ¿has explorado tú el género femenino? No hablo de géneros dramáticos, pues eso, ya quien habla de eso. No, ya te Sí. entiendo. Pero de Luis Mario, ¿tú has explorado el género femenino en tus obras, en tu teatro? Nunca lo he visto de esa manera, con precisión, ¿no? Tengo obras que el protagonista es femenino y tiene que ver de alguna manera la condición, ¿no? Digo, opción múltiple es un caso muy característico, ¿no? Eh, Aunque curiosamente es una obra que yo inicialmente la había imaginado con un hombre que tenía otras 4 personalidades, ¿no? Pero cuando Sí. se dio la oportunidad de hacerla, resulta que era un grupo de actrices que me la pedía y entonces empezamos a orientarlo hacia ese lado y la verdad es que creo que funcionó muy bien, ¿no? Sí. Pero jamás me pasó por la cabeza así, plantearme esa pregunta. Curiosamente, en cambio, ahorita sí la tengo y es una cosa que amanezco, o sea, llevo varios meses trabajando sobre la violación de Lucrecia, el poema de Shakespeare, que le hice una adaptación para, para 4 actores y lo vengo trabajando y la verdad es que nada me ha causado tantos dolores de cabeza que tiene que ver con la pura corrección política, ¿no? Porque un día me levanto diciendo, no, esto es una porquería y me van a crucificar o qué hago yo hablando de estos temas, ¿no? Y al día siguiente diciendo, no, sí, ¿por qué? Si yo estoy hablando es un problema humano a final de cuentas, ¿no? Y al día siguiente nuevamente diciendo, no, ya cancelemos ese proyecto porque no voy a ningún lado y me van a decir que por qué. En fin, ¿no? Entonces, es un problema. Es un terrible problema, sobre todo si uno lo ve desde la conciencia y la corrección, ¿no? Creo que en todo caso uno tendría que trabajar más con la intuición y decir, bueno, si uno tiene una formación, si uno tiene una ideología, si uno tiene una manera de pensar, no tendrías por qué estar preocupado de lo que van a decir si tú crees en lo que dices, ¿no? Pero estamos en una coyuntura muy particular, pues en esos terrenos, ¿no? En donde cualquier cosa puede ser malinterpretada, ¿no? Y en fin, creo que saben de lo que hablo, ¿no? Entonces son temas delicados. La verdad me cuesta mucho trabajo, prefiero no cuestionármelo, pues, ¿no? Por ahí. Berta, ¿qué piensas de esto? Eres mujer, eres una mujer exitosa, sensible, feminista. Ilústranos, por favor. A mí los asuntos de género los tengo, o sea, salen porque están en mi corazón, en mi mente, en primer plano. Acaban saliendo de una manera o de otra en todas las obras. O sea, tengo 2 obras, por ejemplo, yo tengo 2 obras sobre violencia en el noviazgo. 3. O sea, ha sido un tema, o sea, porque me indigna, me apasiona, me preocupa. Tengo 2 hijas, 3 nietas. O sea, estoy en esas. Pero pensando en esto que tú decías, ¿por qué o sea, habrá algo de género en que más mujeres nos vayamos hacia el teatro para niños? Estaba pensando que hay algunos dramaturgos que se han animado con bastante fortuna, como Chabó, como Toño Zúñiga, Saúl Enríquez. Saúl Enríquez, Saúl, sí. que hace tan buen teatro para adolescentes, como Olmo de Ita, ¿cómo? Se me voltean los nombres, soy un poco disléxica, pero ya saben quién. Yo creo que así fue, que los hombres sentían, así como sentían que los hijos no era mayormente su bronca,
yo creo que también sentían que el teatro para niños, y como su visión era muy dominante, que el teatro para niños era menor, era una cosa, o sea, como de mujeres, que también éramos todas menores, ¿no? Entonces, había esa idea durante mucho tiempo, pero las cosas están cambiando. Y yo entiendo lo que dice Luis Mario, que como hombre debe ser complicado, un momento complicado de vivir, de decidir la creación. Lo veo mucho con mis alumnos, porque además en la UNAM las chavas, bueno, no tuvimos un paro de 6 meses y las chavas están, ¿cómo se podría decir? Empoderadas. Y los chavos están buscando su lugar. Y yo digo, pues así toca. Eso va tocando. No, no todos, pero, o sea, no todos ni todos, pero en términos generales eso está ocurriendo con los jóvenes. Entonces yo digo, eso les toca vivir, van a ir saliendo. Yo siempre les digo, es una situación interesante y además inescapable. Uno tiene que vivir el momento que le toca vivir y desde donde le toca vivir y sí, algunos están asustados pero si yo me animo a decir tal, porque además la reacción puede ser muy fuerte, ¿no? Yo diría ya también con cierta violencia, ¿no? Porque hay mucho enojo, porque hay mucho enojo guardado de siglos. Entonces, yo creo que las cosas eran de un modo, Daniel, pero van cambiando. Y creo que cada vez más hombres se animan a entrar al terreno del teatro para niños y adolescentes y también está cambiando la visión de que es un teatro menor. Ujú. Porque está cambiando también una idea que tendría que haber cambiado hace mucho, porque ya los nuevos pedagogos y pues desde la creación de la Carta de Derechos de los Niños y las Niñas, pues ya tiene un rato, pero los niños siguen siendo poco escuchados, o sea, siguen siendo, todo lo que tenga que ver con ellos es de alguna manera menor todavía, pero está cambiando. Estamos hay muchas cosas en transición, yo siento, en este momento. ¿No sienten? Sí, Absolutamente. sí, sí, hay otras dificultades, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y claro, yo, por supuesto, sin demeritar el trabajo de los dramaturgos que mencionaste, pero creo yo que esta sensibilidad se da de otra manera desde ustedes, mujeres. Y en mi caso, yo no escribo teatro para niños, no porque no quiera, sino porque no puedo. Mi mayor ilusión era hacer una obra cuando mis hijos estaban chiquitos y que llevarlos al teatro y que vieran una obra mía, pero a la segunda escena aquello ya era no para adultos, sino triple X, ¿no? Entonces, pues Ujú. no se nos da, la sensibilidad es diferente, ¿no? ¿Cómo les va? De alguna manera lo han mencionado, pero me gustaría enfocarnos en cómo les va con las nuevas teatralidades, Luis Mario, las nuevas maneras de hacer teatro. Pues bien, en general, digo, creo que siempre he tenido precisamente una inclinación como Ujú, tanto como espectador y como dramaturgo a estar en contacto pues con esos eh, terrenos a veces marginales, a veces en boga, ¿no? De experimentación, ¿no? Y la verdad es que yo lo veo bien, ¿no? Es un terreno en el que yo me siento cómodo, y que te digo, además me gusta como espectador. El problema a veces es cuando todos nos subimos al barco porque
porque es lo que hay que hacer, ¿no? Ujú. Un poco, ahora que decías, este asunto de todos pasamos por esa idea de cuando nacieron nuestros hijos, creo que nos toca hacer teatro para niños, ¿no? O que es parte como de las, de la versatilidad que como autor debes tener, ¿no? En algún momento entrarle al género. Yo también he eludido siempre el teatro para audiencias jóvenes porque me siento negado, ¿no? No por otra razón, ¿no? Y porque no está dentro de mis intereses particulares, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Eh, pero lo que ocurre con nuevas teatralidades también es que de pronto hay una cosa como de que todos tenemos que hacer ahora teatro documental, ¿no? Ahora todos en un momento dado teníamos que hacer teatro narrado, ¿no? Todos teníamos que entrarle a probar con multimedia, ¿no? En fin, ¿no? Entramos como que en esos asuntos y creo yo que es algo que también te tiene que nacer genuinamente, ¿no? Y en ese terreno, la verdad es que yo sí soy muy proclive y me interesa bastante. O sea, de hecho, yo lo que he hecho está muy inclinado hacia eso desde que empecé haciendo teatro con video, ¿no? Y después mucho tiempo interdisciplina, ¿no? Que trabajaba con artistas visuales, con músicos, con coreógrafos, en fin, o sea, ese es un terreno en el que a mí siempre me ha interesado explorar y de ahí esa inclinación por la forma, pues, ¿no? Yo siempre me he sentido en ese sentido más como un dramaturgo precisamente de transición, como de esos que preparan el terreno para que después los otros lo hagan bien, ¿no? Por esa razón yo nunca he tenido como una preocupación por la publicación de mis obras, por ejemplo, ¿no? Que siento que son producto de un momento, ¿no? Y que yo las leo 20 años después y digo qué bueno que esta no se ha publicado, ¿no? Porque en escena se veían bien, pero a lo mejor como texto dramático en sí no dicen algo en particular, ¿no? Entonces, siempre estamos en ese dilema, pues, ¿no? Y sobre todo cuando estás frente a lo nuevo, entre comillas, también, ¿no? Ahora que vemos el teatro por Zoom, ¿no? De pronto, el otro día no sé quién comentaba en Facebook y yo decía, no, es que el verdadero pionero de esto fue Cachirulo, ¿no? Porque parece que estamos viendo el teatro fantástico, ¿no? Con escenografías de cartón, y la gente simulando que están no sé en dónde, pero que te deja, digamos, uno como espectador tiene todas las concesiones, ¿no? Diciendo, sí, yo comprendo que no están las condiciones. Y así se la pasa uno viendo el teatro Zoom, ¿no? En donde uno se la pasa comprendiendo, ¿no? Las dificultades, Claro. ¿no? En realidad es rarísimo que uno se pierda de todo eso y que se concentre y que verdaderamente quede fascinado con la experiencia, ¿no? Sino que es más lo que uno pone como espectador, ¿no? Entonces, realmente damos unos vuelcos muy, muy extraños, ¿no? Y bueno, ese es el problema cuando uno cree estar haciendo vanguardia y en realidad uno está en la retaguardia. Berta, ¿Qué tal? Sí, la mayoría de las cosas son tal cual dices, Luis Mar. Pero de pronto hay algunos artistas. El otro día vi una producción, yo creo que era gringa, sucedió en Nueva York. Muy, muy padre. O sea, sí, que no te podías distraer. Les creías, porque además los personajes estaban en Zoom, era una familia y estaban en Zoom. En su reunión, Sí. en su reunión familiar. Eh, bueno, yo también como en el otro lado, digamos, de Luis Mario, como en el, no, o sea, imagínense que empecé como a hacer teatro tan chica y en los 70 teníamos aquel grupo de creación colectiva y éramos casi la bandera, era una cosa de el teatro pobre.
Y verdaderamente hacíamos teatro con 3 guacales y viajábamos por toda la República dando nuestras funciones en plazas, en mercados, en escuelas, en teatros, a veces grandotes, a veces foritos. Y entonces, esa es mi formación y a mí lo que más me gusta es una caja negra, y a partir de ahí que empiece a surgir lo indispensable para que se dé el teatro. Entonces imagínate Luis Mario. O sea, del otro lado. Lo que no quiere decir que no, la vida me ha ido llevando, y a veces con mucho placer y gusto por descubrir, gracias también a este carácter colectivo del teatro, de trabajar, tener la fortuna de trabajar con escenógrafos muy imaginativos, por ejemplo, ¿no? Con iluminadores muy propositivos, o con temáticas opuestas o colaboraciones que requieren de. Entonces, pues, no sé, de pronto me he alejado totalmente de la caja negra y casi al otro lado, ¿no? Yo digo, sí, o sea, sí, está bien, me gusta, eh, porque claro que tengo mis líneas, ¿no? Igual que tú, Luis Mario, igual que tú, Daniel, o sea, tengo mis líneas como de trabajo, de lo que me gusta hacer, pero eso no quiere decir que no estoy aquí en donde todo es cambiante y en donde que el teatro no se hace uno solito, no lo hace uno solito, se hace en grupo, se hace colectivo, se hace con otros. Y allí es donde hay que estar abierto y aprender, ¿no? Y ahora, eh, pues la pandemia está obligando a hacer experimentos, pero yo tengo que decir que a mí, yo siento que como experimento, ninguno me ha salido que yo diga cómo me gusta, porque está siendo muy forzado, está siendo eh, obligado. Y le entramos, porque hay que entrarle, porque eso toca, porque de eso vivimos, porque es nuestro oficio. Pero no es algo elegido, ¿no? Pero bueno, va a ser algo que pase. Será temporal, ¿no? Esperemos. En algunos casos yo creo que va a pasar y en otros casos la gente se quedará enganchada con esta nueva búsqueda y habrá mezclas, ¿no? O sea, porque así es como va pegando la realidad como a los movimientos artísticos, yo creo. Había ahí, el otro día que hablaba, a lo mejor estoy diciendo algo que no debía, pero Enrique Singer me comentaba que estaban explorando ahora la posibilidad de técnica, pues, para que cuando vuelva el teatro a los escenarios, de transmitir simultáneamente, ¿no? De tal manera que se duplique la experiencia, ¿no? O sea, hay esto presencial, pero si ya probamos lo virtual, que al mismo tiempo haya gente que quizá no por la cercanía, por la distancia, no pueda ir al teatro, pues que lo pueda ver en Pero vivo, ¿no? ¿por qué no? Si además durante mucho tiempo vamos a tener que tener 30 espectadores en una sala enorme por la sana distancia, y esto nos permite llegar de golpe a 100, Claro. ¿por qué no? O sea, Qué modesta, hay que llegar a 10,000. bueno, tú porque querías ser estrella de rock. Mis ambiciones son más medidas. Pues sí. Pasemos a la sección mundana de este programa. Me gustaría saber qué hacen, cómo se preparan en su escenario para escribir, qué hacen, rezan, ponen música, se emborrachan,
¿Qué hacen antes de escribir o cuáles son sus manías, dice el maestro Galindo, para escribir? Le toca a Luis Mario empezar. Qué comprometedor. Bueno, como todos, ¿no? Yo creo que uno ronda con ideas en la cabeza que les trae mucho tiempo. A mí lo que me pasa es que yo tomo notas, pero no soy de escribir, digamos, todos los días como disciplina, ¿no? Sino más bien le voy dando forma en la cabeza a ciertas ideas durante mucho tiempo hasta que van madurando y generalmente escribo en procesos relativamente cortos, ¿no? De hecho, es muy común que una obra, si no sale de un envión, digamos, de sentarse un mes a escribir máximo, y uno la dejó a medias y la retoma después, empieza el asunto a torcerse, ¿no? Yo he llegado a tener obras 3 años que de pronto digo, yo creo que ya estoy neceando porque esto si no salió cuando me senté a escribirlo, es porque yo digo, no, es que le hace falta trabajo, tengo que investigar más, y no, la verdad es que las obras salen cuando te sientas a escribirlas, ¿no? Entonces, yo generalmente esos son los procesos que hago. Aún así, digamos, como si soy un poco de estar metido en muchas cosas, eh, siempre tengo mi cabeza partida en varios segmentos, varias carpetas que tengo abiertas permanentemente. Me cuesta mucho trabajo concentrarme, ¿no? en algo. Y la verdad es que a veces sí necesito algún estímulo como para digamos, clavarme en algo. Y es muy simple, la verdad. Uno saca un cigarrito, ¿no? De hierba, ¿no? Hace una fumada muy leve porque no te puedes pasar, ¿no? Y, y de pronto, la verdad es que de todas las carpetas que estaban abiertas, se van cerrando y te concentras en una, ¿no? Pero eso solo para arrancar, digamos, ¿no? Ya después el asunto marcha solo, ¿no? A corrección, obviamente, nunca, ¿no? Pero sí, para darse el empujoncito, la verdad es que yo no lo veo mal, ¿no? Curiosamente, solo para trabajar, ¿no? Me hace acordar una frase muy célebre de Juan Carlos Colombo, ¿no? Que alguna vez me tocó compartir camerino con él, y decía, yo solo bebo cuando trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son las manías que de pronto tiene cada uno y no me cuesta trabajo confesarlo, la verdad, porque así ha sido siempre. Y, y básicamente creo que esa es la única que veo como ritual, ¿no? De que cuando ya no hay de otra, decir, date el empujoncito para poder cerrar las otras carpetas, ¿no? Ajá. Berta. Bueno, yo sí trato de escribir todos los días. Yo paso muchísimas horas frente a la computadora, pero no todo es como darle a la obra. Igual que tú, Luis Mario, tengo muchas carpetas, porque además doy clases distintas, doy talleres, entonces tengo la carpeta de tal, la carpeta de cual, la carpeta de... y es muy suave cuando uno puede, cuando la obra puede ir ganando terreno y vas haciéndole así a las otras carpetas, ¿no? Y dices, o sea, no importa que las otras cosas no salgan ahorita todo dar, no importa. Yo tiempo para la obra, pero la obra se va como imponiendo. No es que de entrada, al contrario, como el arranque me sucede, como el arranque es difícil, sí me cuesta arrancar. También tengo la cabeza llena de cosas, tengo notas, pero esa primera página o bueno, puede ser muy tomadora de tiempo y yo puedo con mucha facilidad como procrastinar.
O sea, como decir, bueno, al rato, porque en realidad me provoca ansiedad. O sea, la escritura, el otro día que fui a un taller que tiene una amiga en Tamaulipas, es un taller de escritura con niños, y y me decía un niño, ¿te encanta escribir? Y digo, sí, me encanta escribir, pero paso muchos malos momentos. Ujú. Y hay algunos buenos, Claro. pero, ajá. eh, y ellos estaban haciendo ya sus cuentos, sus cosas muy a todo dar. Entonces, siempre tiene que ser en mi escritorio. Me cuesta mucho trabajo escribir en otro lado, a menos que esté de plano, como en otra ciudad, en otro lugar, viviendo en otro lado. Sino de preferencia en mi escritorio, fumando, es el único momento, fumando tabaco, es el único momento del día que fumo. Y no puedo dejar de fumar, porque si dejo de fumar, yo dejaría de escribir. O al menos es mi sensación. Lo tengo absolutamente asociado. Y no pierdo la esperanza de algún día poder hacerlo, aunque digo, pues, ya para qué, no, o sea, no, o sea, no sé. Pero sí tengo esa asociación de cigarrito, escritura. Y, y sí le doy tiempo. O sea, sí vengo y me siento. Aunque esté en un momento muy difícil del proceso de creación, y más bien me invente pretextitos y voy cada rato, ¿no? Y voy por un café y ay, se me olvidó no sé qué. Y de todas maneras, el estar haciendo como contacto con la obra. Bien, Ujú. muy bien. Voy a hacerles la pregunta que se ha convertido en la más difícil de esta serie de programas, sin planearlo, por supuesto. Y cuando yo estaba haciendo mi tarea antes del primer programa, pensé en esta pregunta y resulta que se ha vuelto muy, muy compleja. Yo supongo que a ustedes no les va a costar trabajo. ¿Cuál es tu obra favorita, Luis Mario Moncada? Tuya, que tú hayas escrito, por Sí, supuesto. claro. Mm, Pues no lo sé, o sea, yo digo porque uno va creciendo también, ¿no? Y evidentemente durante muchos años yo decía que Alicia detrás de la pantalla era mi obra favorita, pero por una razón muy concreta, más que por la obra en sí, a la que yo veo llena de defectos, y siempre la vi llena de defectos desde que la terminé, pues, pero, pero porque fue la primera obra que reescribí muchas veces y me hizo entender, digamos, lo que significaba crearle una estructura, ¿no? A una obra. Entonces, eh, digamos, le tengo un cariño muy especial porque es en aquella en donde yo dije, sí puedo ser dramaturgo, ¿no? Porque puedo controlar, digamos, la forma de la obra a lo que quiero decir, independientemente de los defectos que encontraba, ¿no? Pero creo que la pude modelar, digamos, ¿no? En ese sentido, creo que me resulta así como la obra favorita. Después hay otras que francamente me gustan mucho. Curiosamente, por ejemplo, una que yo siempre he querido muy particularmente y que quizá podría ser mi favorita, pero es un texto de los muchos que tengo que no son historias originales mías, ¿no? Sino que yo trabajo mucho a partir del copy-paste también, ¿no? Y que esa es otra consideración, que además es un tema sobre el que no he hablado, pero sobre el que podría abundar un poco, que tiene que ver con la, el dramaturgo que no es necesariamente escritor, ¿no? Original, ¿no? Es decir, yo hago mucha dramaturgia en la que quizá no escribí ninguna línea o escribí muy poco realmente y sin Sería embargo como ser ahí hay un dramaturgista, trabajo dramatúrgico, ¿no? ¿Perdón? como dramaturgista, digamos. Pues no, no necesariamente porque yo veo trabajo de estructura, ¿no? Yo veo un trabajo de creación de universos, ¿no? A pesar de que yo no haya escrito nada, ¿no?
alguna vez lo hablábamos mucho con Richard Viqueira, ¿no? En relación a psicoembutidos, por ejemplo, que una es la obra que Richard escribió y después cómo se transformó cuando la hizo con la Orteu, ¿no? En un proceso de diálogo en donde siento que yo metí mucha mano, pero no escribí una sola línea, ¿no? Y sin embargo la estructura se transformó, ¿no? Por supuesto que también eran las ideas, no también, eran fundamentalmente las ideas de Richard, pero yo sentía que estaba haciendo sí un trabajo. Ahí sí tal vez tienes razón de dramaturgista, ¿no? Pero porque a final de cuentas era la creación de Richard, ¿no? Eso sin duda, pero digamos, ese es un proceso que a mí me gusta mucho hacer de trabajo en donde no necesariamente estoy yo escribiendo. El mejor ejemplo es, lo mencionaste hace rato, Daniel, ¿no? Lo que hice con Martín del Carta al Artista Adolescente, pero la obra a la que iba era Las opiniones de un payaso, ¿no? Que justamente sigue la misma línea de trabajo de Carta al Artista Adolescente, está basado en una novela y sin embargo yo sentía que era exactamente lo que yo quería contar y la forma que había adoptado, que se apartaba mucho de la novela, aunque terminaba siendo más o menos la misma historia, era exactamente lo que yo quería, ¿no? Curiosamente no fue una obra muy exitosa, ¿no? Pero está entre mis favoritas, ¿no? Eso es lo que podría decir. Berta Iriart, ¿cuál es tu obra favorita? Me gustó esa obra, Luis Mario. No, Daniel, no puedo decir. No, definitivamente, porque primero, porque como yo creo que nos pasa a muchos, le veo defectos tremendos a todas las obras. Yo prefiero, por eso, como no releer mis textos, porque digo, ay, hubiera puesto, hubiera hecho, me dan ganas de allí con el lápiz, con el papel, o sea, como rehacer. Me dan ganas de rehacer, y al mismo tiempo, pues tampoco no sé, qué flojera, ¿no? No puedes pasarte rehaciendo lo que ya hiciste. Pero bueno, o sea, le tengo, es que es eso, cariño a algunas obras, pero son casi por razones extrateatrales, ¿no? No puedo contestar. Y eh, lo que me pasa es que, bueno, la obra que estoy escribiendo en cada momento, pues le tengo puesta la esperanza en que sea la que no siempre o sea, no sucede, más bien, o sea, no sucede necesariamente, acaba con el tiempo también teniendo sus fallas, pero les tengo cariño, o sea, les tengo cariño. O sea, porque me han tomado buena parte de la vida y porque han sido recibidas no solo por los niños o los adolescentes, sino también por las compañías, tantas compañías que les han metido mano. Y luego es muy bonito eso, cómo las compañías terminan la dramaturgia. O sea, acaban haciendo como también su propia dramaturgia. Y eso a veces, o sea, como al dramaturgo, a la dramaturga, pues nos gusta porque sientes que salió ganando, ¿no? Y otras, ay, no, pues no, pero no importa, no es tuya, eso es colectivo y ya es del grupo que le está montando, ¿no? Eso es muy fascinante, ¿no? Y sí trabajo ahora, bueno, siempre he trabajado algunos textos muy clavada yo con el texto y otros muy con los grupos o los directores, ¿no? Bien, ya estamos a punto de terminar, pero no quisiera que nos fuéramos sin preguntarles a dos. Lo digo no de corazón, lo digo porque sé que es así. Estoy ante dos
referencias del teatro mexicano, dos personalidades que ya son parte de la historia del teatro mexicano. ¿Qué les falta, Luis Mario Moncada? ¿Qué te falta en tu carrera a estas alturas? Escribir una buena obra. A mí también, exactamente. Fíjate que no lo sé, digo, la verdad es que yo creo que falta mucho. Siempre uno está diciendo, ahora sí le voy a pegar a esto, ¿no? Eh, yo creo que uno no puede sentirse satisfecho nunca, ¿no? Porque si no dejas de escribir, dices, ya cerré mi obra, ya hice lo que tenía que hacer. Y yo no siento que haya hecho lo que tenía que hacer. Y sin embargo, dentro del proceso de crecimiento, de maduración, también siento que me he vuelto más conservador cada vez escribiendo, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que cada vez siento que me acerco más como a las formas clásicas, ¿no? Mm. Y de pronto yo digo, ¿cómo me gustaría escribir una buena obra aristotélica, ¿no? A la manera de, o no sé, una obra realista como los ingleses o los norteamericanos, ¿no? Donde la psicología y los caracteres realmente estén muy bien cimentados, ¿no? Es algo que nunca he hecho, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces de pronto digo, es que envidia hacer una obra clásica y tradicional, ¿no? Entre comillas, ¿no? La verdad es que sí me gustaría hacer una obra así, ¿no? De entrada, ¿no? Pero en realidad, no lo sé, yo creo que no queda más que seguir escribiendo a ver qué día le pega uno al gordo, ¿no? Berta, ¿qué te falta? Lo mismo, lo mismo que a Luis Mario. Eh, y me falta, o sea, me falta por el lado de la dramaturgia, pues escribir la que sigue, acabar la que estoy haciendo y escribir la que sigue, o sea, ¿qué te diré? No tengo deseos de otra cosa, o sea, como de vivir otra cosa, otra vida distinta a la que vivo. Me gusta mucho la vida que he tenido y la vida que vivo. Y, y soy muy curiosa también, como lo que falta también vendrá no solamente de nosotros, y vendrá también de los jóvenes, vendrá también de la realidad, a ver cómo se va conformando. Sí. Bien, esto, pues gracias. Esto que decía Luis Mario, alguna vez un periodista, nuevamente sale a la plática González Dávila, un periodista acá en Tijuana le preguntó que si De la Calle era su obra maestra. Y dijo, no, no digas eso, porque luego que escribo, si yo escribí mi obra maestra, luego que escribo, ¿no? Por último, ¿dónde la gente que nos ve puede encontrar sus obras? ¿En dónde las puede conseguir? Yo tengo buena parte de las obras de teatro para niños con Paso de Gato, Uh-huh. eh, la mayoría, o con los libros de Godot. Okay. Ahí tengo sobre todo de adolescentes. Y las obras para adultos, bueno, está dramaturgiamexicana.com, a Uh-huh. donde me invitó a participar Luis Mario. ¿Te acuerdas, Luis Mario? Estabas en el Helénico. Y pues han pasado muchas cosas, muy complicada es muy complicado mantener esa organización, esa o cualquiera. Eh, pero ahí, si es que sigue existiendo, Sí. hay algunas obras, se encuentran algunas ahí en internet, sí. Luis Mario. En mi caso, la verdad es que ha sido muy azaroso porque, digo, no tengo pocas obras publicadas, ¿no? Pero muchas de ellas, y bueno, a todos nos pasa, son ediciones que hizo alguna institución y que de pronto ya no las encuentra uno en ningún lado, ¿no? O sea, incluso me pasa con publicaciones de la UNAM,
¿no? Con publicaciones de Limba o de Conaculta, y que de pronto uno dice, bueno, pues salió una edición por ahí que no la encuentra uno por ningún lado, ¿no? De pronto, sí, hay 2, 3 obras que se encuentran en El Milagro, por ejemplo, ¿no? Que están o en antologías o en colecciones específicas, ¿no? Alguna más andará por ahí en algunas otras antologías, alguna de Paso de Gato también. Dramaturgia mexicana, se encuentran algunas, y la verdad es que muchas de ellas, sobre todo ya en los últimos años, yo insisto por eso, o sea, pero últimos años estoy hablando, los últimos 20 años, en realidad yo he escrito mucho como para experiencias teatrales específicas, ¿no? Entonces, no son en sentido estricto obras para leerse u obras de repertorio, ¿no? Que, a los que uno pueda acceder, sino que son obras que se hicieron para una tentativa escénica específica y entonces ni siquiera las he publicado, ¿no? Entonces no es tan fácil acceder realmente a muchas de mis obras, ¿no? Pero da igual. La verdad es que lo importante es que se vean en escena, creo yo, y lo importante es la que sigue, ¿no? Más bien, como decía Berta, ¿no? Entonces, por ese lado, pues si se las encuentran, qué bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias a Berta Iriart, a Luis Mario Moncada por haber aceptado la invitación de estar en este programa, en esta serie de programas que, pues lo que pretenden es eso, tener una charla amistosa entre colegas que nos digan, pues sus procesos, qué está pasando, cómo están trabajando. Creo que esa es una gran lección también para los muchachos que están empezando en esta carrera del teatro, que si bien pues es azarosa, pues es también muy satisfactoria y muy divertida, ¿no? Los ejemplos de personalidades como ustedes que tienen su propio lugar en el teatro y que además han apoyado mucho. A mí me consta que han apoyado muchísimo a los jóvenes. Berta Iriart, desde todo el trabajo académico que ha hecho con los muchachos desde el taller Luis Mario, con dramaturgiamexicana.com, con el programa de la Royal Court Theatre y tantas cosas que se ha hecho como funcionario Luis Mario, y lo quiero reconocer públicamente, pues han apoyado muchísimo el desarrollo del teatro mexicano. Entonces también que las nuevas generaciones sepan que Berta Iriart y Luis Mario Moncada pues también tienen sus fantasmas a la hora de escribir, pero que están haciendo historia. Muchísimas gracias, Berta. Gracias a Luis Mario también. Despídanse para verlos por última vez en este programa, por supuesto. Berta. Gracias Daniel. Gracias a quienes nos hayan acompañado desde el otro lado de la pantalla. Me encantó estar contigo, Luis Mario, con los dos. Fue una tarde de sábado muy linda. Luis Mario. Gracias. Bueno, un gusto la invitación. La verdad es que siempre es interesante abrir la oportunidad como a la reflexión, ¿no? Y al autoconocimiento, y más de hacerlo con dos colegas como ustedes, ¿no? Es un gusto reencontrarte aquí, Berta, y bueno, Daniel, que ya nos habíamos visto recientemente, pero nuevamente, la verdad es que me interesa mucho escuchar a los colegas de los otros 8 programas, ¿no? Para ver cómo enfrentaron esas respuestas. Será un gusto ver y leer Así es. esa antología de entrevistas. Sí, la idea, lo que anuncia Luis Mario es que los 9 programas de La Palabra en Acción serán pronto publicados en un libro para que tenga mayor difusión y mayor acceso a esta información. Pues muchísimas gracias, y a nombre de la Secretaría de Cultura de Baja California, a nombre propio, por supuesto, les damos las gracias y seguiremos en estos caminos donde pues la palabra en acción nos da elementos para seguir adelante. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes.